Bien, señoras y señores, autoridades de este México, como ustedes podrán ver, hoy me quiero dirigir mediante este video a las autoridades de nuestro país. Me quiero dirigir a lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a lo que es el SAT, lo que es el Servicio de Administración Tributaria. Me quiero referir a lo que son nuestros diputados, a lo que son nuestros senadores, a lo que es el gobierno federal y muy en especial a todos los contribuyentes de este país que es México. Asimismo, me quiero dirigir a otros países del mundo, ya que el proyecto que les voy a mencionar es aplicable en cualquier país del mundo, principalmente esos países pobres que su infraestructura para cobrar los impuestos pues es imposible llevarla a cabo por lo costoso al implantar una infraestructura para cobrar los impuestos en forma justa, equitativa y correcta en cualquier país del mundo. Hoy quiero dirigirme a las autoridades de México, muy en especial a las autoridades que se encargan de recaudar nuestros impuestos. Me quiero dirigir también muy en especial a las personas que pagamos esos impuestos. Los impuestos que se recaudan en México los pagamos la gente más pobre de nuestro país. Y desgraciadamente quienes lo recaudan son la gente más poderosa de este México y son quienes verdaderamente disfrutan de ellos. Hoy me voy a dirigir muy en especial a nuestros diputados y senadores también, quienes integran el Poder Legislativo aquí en México. No entiendo por qué nuestros legisladores han decidido llevar a nuestro país por un camino en materia fiscal, en donde muchos de los contribuyentes estamos siendo perjudicados. Creo yo que nuestros diputados desconocen la afectación que vamos a tener como contribuyentes al aplicar una reforma fiscal o al haber aprobado ese proyecto, que no sé de dónde vino ese proyecto, pero no creo que nuestros diputados estén conscientes del mal que están haciendo a los contribuyentes quienes pagamos los impuestos aquí en México. Yo quisiera saber qué diputado fue quien ideó este sistema o de dónde viene, porque si nosotros nos basamos en propuestas de países extranjeros o alternativas de otros países, pues debemos analizarlo si es conveniente o si es factible aplicárselo a los contribuyentes de nuestro país. Nuestro país económicamente, pues creo yo que no estamos preparados para ello. La economía de nuestro país no permite aplicar un sistema de recaudación como lo pretende hacer nuestro gobierno federal, coludido con la Secretaría de Hacienda, el SAT, nuestros diputados, nuestros senadores. Pues creo yo que estamos equivocados, señores diputados y senadores. El gobierno federal también creo yo que está actuando en una forma equivocada. Que no se les olvide que quienes pagamos los impuestos somos nosotros como mexicanos.
Y qué triste que en nuestro México haya una gran corrupción. Discúlpenme, señores, a quien me estoy dirigiendo, y discúlpenme, pueblo de México, pero para que me entiendan o que entiendan mi postura, pues tengo que hablar de lo malo que hay en México. Para mí, México es el país número 1 en corrupción. Estoy hablando desde mi punto de vista, así como ya voy a hablar con respecto a este tema que les voy a plantear. Un sistema que quisiera que le pusieran atención nuestras autoridades y muy en especial nuestros contribuyentes de México. ¿Por qué, señores contribuyentes? ¿Por qué me dirijo a ustedes? Porque ustedes son los que tienen la palabra, ustedes son los que tienen el derecho de exigir que no se les ataque de la forma en que se les ataca. Nosotros, para pagar impuestos, no necesitamos que se nos vea como unos criminales, como unas personas que nos dedicamos a robar. Todos nosotros como contribuyentes tenemos derechos, debemos enseñarnos a exigirlos. Los recursos que nosotros pagamos o los recursos o los impuestos que nosotros transferimos de la gente más pobre, de la gente más humilde, pues también tiene que llegar a nosotros, señores. No debemos de permitir que con tantos actos de corrupción nuestros impuestos desaparezcan. Tristemente nuestros impuestos desaparecen. Y no es por nosotros como contribuyentes, señores. Nosotros como contribuyentes lo único que logramos, lo único que hacemos es trasladar esos impuestos de la gente más pobre, de la gente de nuestro país, que es quien paga los impuestos y que durante años, años y años los hemos estado pisoteando, nos hemos estado aprovechando de ellos. Ya estuvo bueno, señor presidente de la República, ya está bueno, señores diputados, ya está bueno, señores senadores. Debemos de buscar alternativas que beneficien a nuestro México. Y en ese sentido, señores, me dirijo a ustedes para proponer una alternativa, porque no estoy de acuerdo con el gobierno federal, ni con la Secretaría de Hacienda, ni con el Servicio de Administración Tributaria, ni con ustedes como contribuyentes, señores, que aceptamos todo sin expresar nuestro sentir, porque yo lo que veo es que en México todos estamos en contra de esas reformas fiscales, pero nadie decimos nada. No somos capaces de dejar de trabajar un día, no somos capaces, no para agredir a nadie, ni para estar poniendo en más problemas a nuestro país, que ya demasiados problemas tiene, ¿verdad? Pero sí necesitamos participar, pedir una atención a nuestro gobierno, ¿verdad? Esa es la razón por la que yo estoy hablando, para dirigirme a mi gobierno, para dirigirme a los mexicanos y para dirigirme a ese grupo legislativo que tenemos en México, que para mí pues están actuando de forma equivocada, y soy mexicano y pues ya estoy harto de tanta corrupción en mi país. Siento yo que estamos trabajando, señores, y estamos pagando nuestros impuestos, pero estamos patinando. Estamos patinando y nuestro México no ha salido, desde que yo tengo uso de razón, vivimos en unas condiciones, pues, creo yo que no son propias de México. Para mí, que mucha gente viene a robarnos, a quitarnos nuestros capitales, a quitarnos nuestros rendimientos. No puede ser posible que nosotros no seamos capaces de ser una potencia, señores. Por nuestra cabeza ni siquiera pasa la idea de algún día llegar a ser una potencia.
No, qué esperanza de ver nosotros a México como una potencia. Eso nunca va a suceder. Pero, señores, en cualquier dependencia que nos paramos, en cualquier parte de donde vamos a que nos atiendan, corrupción. Y corrupción aquí, y corrupción allá, y corrupción por todos lados. En este sentido, señor gobierno federal, autoridades de México y todos los contribuyentes de nuestro país, me he tomado la facultad de tratar de expresar algo en lo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en su política fiscal por lo siguiente. Usted pretende aplicar en nuestro país un sistema de recaudación en donde exige que tengamos todos los contribuyentes en México una computadora. Voy a empezar diciéndole, señor presidente de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, nuestros diputados y senadores, y a todos los contribuyentes del país y del mundo entero, que esta decisión, para mi forma de ver las cosas, es una decisión bastante equivocada por parte de nuestras autoridades. ¿Qué va a pasar cuando nosotros como contribuyentes tengamos una computadora? No sé por qué el gobierno no se ha puesto a pensar en la cantidad de calor que se va a generar con tanta computadora, millones de computadoras en el país, trabajando todo el día, y muchas de ellas durante el día y la noche, y si no, al menos durante la noche. Eso es una agresión, porque estamos calentando demasiado nuestro planeta. Y en vez de quitarle o enfriar, que quitarle calentamiento o enfriar nuestro planeta, estamos agregándole o añadiéndole más calor al ya existente. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de la cantidad de calor que genera una computadora. A esa computadora no nada más va a trabajar lo que es la computadora en sí. Van conectados algunos instrumentos periféricos, ¿verdad?, que también trabajan con la computadora y que generan mucho calor. Generamos mucha contaminación. Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque el utilizar una computadora es, aparte del calor que generamos, es generar una contaminación enorme que nos lleva a utilizar mucha papelería, y que eso nos lleva a derribar muchos árboles, y que nos lleva a mucho esfuerzo que hacemos los mexicanos para mantener esa estructura que, pues, lograr un equilibrio ecológico como por ejemplo los árboles, sembrarlos para derribarlos cuando no han llegado ni siquiera a su edad adulta, ¿verdad? Entonces, debemos de evitar todas esas situaciones, no debemos irnos a los extremos. Y en ese desacuerdo, señor gobierno, estoy en desacuerdo por esa situación, pero también estoy en desacuerdo porque, en base al planteamiento que le traigo, le quiero decir que para que un gobierno recaude sus impuestos, no es necesario que se utilice una computadora. Al menos en la forma en que usted lo está planteando. Al menos en la forma en que nos lo plantean nuestros diputados, la forma en que nos la plantean nuestros senadores y la forma en que la plantea todo nuestro gobierno. Le quiero decir que no es necesario la computadora.
Le quiero decir que no es necesario la facturación electrónica. Yo sé que en base a un sistema de recaudación fiscal que tenemos, pues lógicamente necesitamos tener un sistema de facturación electrónico, pero no es lo correcto. Debemos de buscar alternativas mejores que las que ustedes tratan de implantar, que no sé de dónde trajeron estas ideas, pero no, señores diputados, señores senadores, tenemos que ser más creativos para cobrar nuestros impuestos. Acuérdense que los impuestos no es nada más que los contribuyentes paguemos lo justo, de tal manera que el gobierno logre recaudar los impuestos que se generan en un país. Hoy les voy a plantear un proyecto y se los voy a demostrar o les voy a probar en materia de IVA lo que debemos aplicar para cobrar nuestros impuestos. ¿Cómo le debemos hacer en un país para cobrar nuestros impuestos? No es nada más aquí en México, señores. No es nada más México. Este programa, este sistema lo pueden aplicar en cualquier país del mundo. Y lo puede aplicar un país pobre. Lo puede aplicar un país rico. Y lo puede aplicar un país que no sea ni pobre ni rico. De tal manera que este programa va a ser aplicable en cualquier parte del mundo. Quiero decirles, señores, que al aplicarlo un gobierno rico, sería mucho beneficio para ese país. ¿Por qué? Porque en vez de poner millones de computadoras, a lo mejor puede quitar millones de computadoras. ¿Y qué va a pasar? Al quitar un país millones de computadoras, pues que se va a evitar calentar el planeta. Aparte de ello, se va a evitar mucho gasto administrativo. Aparte de ello, va a dejar de generar mucha contaminación por el desperdicio de papeles, de documentos. ¿Sí? Entonces, qué bueno. Aparte de que son costosas los equipos de cómputo, aunque hay países muy poderosos que el costo a lo mejor no les interesa mucho, pero pues sí es un perjuicio dentro de sus utilidades como parte del negocio. ¿Qué pasa cuando un país pobre no puede recaudar sus impuestos por falta de una estructura en donde deba de implementar sistemas electrónicos para cobrar correctamente los impuestos? Pues que se le cree un descontrol al gobierno. No puede, no tiene capacidad, pues no lo hace. Pero ¿qué pasa si se le propone un proyecto en donde haya facilidad por parte de los contribuyentes y no inviertan tanto esos contribuyentes para poder pagar correctamente sus impuestos? Este sistema que le estoy planteando, señor gobierno, no necesita facturación electrónica, no necesita computadoras, no necesita comprar timbres para llevar a cabo la presentación de una declaración que pues representa un costo para nuestras empresas. Es costoso y disminuye nuestras utilidades que de por sí pues ya están muy mermadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar la manera de que nuestras empresas tengan utilidades o las mayores utilidades posibles para que también generen bastantes impuestos, ¿verdad? Aquí no se necesita internet.
o si se necesita, no es necesario en la forma que usted lo plantea. Estoy planteando un proyecto que beneficie tanto al contribuyente como al gobierno o al fisco federal, que es quien recauda nuestros impuestos, y también estoy buscando la manera de que esos impuestos se vean distribuidos en forma correcta en mi país. Porque con la corrupción que tenemos en México, debemos de actuar y atacar esa corrupción. Quiero decirle a las autoridades que me estoy dirigiendo que los contribuyentes de este país, para presentar sus declaraciones y pagar los impuestos en forma correcta, no necesitan contador. No es necesario que tenga un contribuyente, un contador, cuando nuestra situación económica no es para eso. Y aparte que en base a la información que se debe presentar para pagar nuestros impuestos en forma justa y correcta a través de un buen sistema de recaudación, pues no es necesario el contador. En este programa que le estoy planteando al gobierno y a nuestras autoridades de México, a todos los contribuyentes de México, la declaración se presenta con una rapidez enorme. Es muy sencilla la forma de presentar esa declaración. Si estas personas requieren tener un contador o por gusto quieren tener un contador, pues este sistema, este programa que estoy planteando ahorita, le da al contador una gran ayuda. ¿Por qué? Porque el contador, la facilidad que tiene el contribuyente para presentar su declaración, la va a tener el contador. Y no van a tener nunca problemas a la hora de presentar sus declaraciones, porque hay una gran facilidad para presentar sus declaraciones y hay muchas ventajas que les voy a platicar más adelante, que les da este proyecto a los contribuyentes de nuestro país y al gobierno, quien recauda los impuestos. En ese sistema, nosotros podemos llevar a cabo un sistema de facturación sencillo, sin los trámites que requiere nuestro gobierno. Y con este sistema, quiero decirles que todos vamos a pagar los impuestos que debemos pagar. Ninguno de nosotros podemos evadir impuestos. Aquí se va a pagar lo justo. Aquí se va a pagar lo que se debe de pagar. Desgraciadamente en México, nosotros estamos acostumbrados a no pagar impuestos, pero también estamos cansados de que nuestro país, por años y años y años, no ha progresado y la gente, pues no estamos de acuerdo en pagar tanto a nuestro gobierno para que haga tantos actos indebidos en nuestro país y que nosotros como contribuyentes nunca seamos beneficiados, sino que siempre seamos atacados por nuestras autoridades. Entonces, las cosas deben de cambiar, señores. Esto lo debemos de cambiar. La corrupción la debemos atacar. Con este sistema pretendo terminar con la informalidad y a lo mejor no terminarla en un 100%, ¿verdad? Pero lo que se pretende es que en un país como el nuestro, todos contribuyamos en el pago de nuestros impuestos. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para contribuir
con el pago de nuestros impuestos? Pues involucrándonos y siendo contribuyentes todos. ¿Y qué necesitamos para ser contribuyentes? Pues necesitamos implementar un sistema que nos obligue a pagar nuestros impuestos, que nos obligue a pagar lo justo. ¿Y por qué que nos obligue? Porque siempre como contribuyentes buscamos la manera de evadir al fisco. Pero, ¿qué tenemos que hacer, señor gobierno? Nosotros no debemos retirar a nuestros contribuyentes de sus trabajos, aparte de que son actos inconstitucionales o anticonstitucionales, pues es ilógico de que en vez de que incrementemos el padrón de contribuyentes, pues no tiene sentido terminar con los contribuyentes que tenemos, porque lo que importa en un país es aumentar la base gravable. En ese sentido está hecho este programa. Este programa está hecho para que todas las personas que seamos contribuyentes, seamos familiares, seamos personas extrañas entre nosotros como contribuyentes, pues que fortalezcamos esa economía vía impuestos y que paguemos lo justo y que no se nos permita robarnos nuestros impuestos. Robarnos nuestros impuestos significa, pues, dejar de pagarlos. Y este programa que les estoy proponiendo, señor gobierno, es un gobierno que lo tengo a prueba. Lo estoy probando lo quiero poner a prueba en materia de IVA, aunque es aplicable a cualquier impuesto. Este programa lo podemos adecuar a cualquier impuesto que se tenga que pagar en cualquier país. Pero para probar este proyecto es únicamente demostrable en este momento en materia de IVA. ¿Pero qué pretendo con esto? Pretendo demostrar que lo que usted intenta o lo que ustedes intentan aplicar en un país no es lo correcto, que no es lo que un país puede desarrollar, porque no estamos capacitados para que usted nos imponga esa carga, porque nuestras empresas no son empresas poderosas. Por ejemplo, aquí con este sistema no es necesario que tenga una cuenta bancaria un contribuyente. ¿Por qué? Nosotros podemos pagar con cheque en este sistema, podemos pagar en efectivo, podemos pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, mediante transferencia, y la recaudación es la misma. Lo que buscamos con este sistema, señor gobierno, es que los contribuyentes en nuestro país no puedan evadir impuestos. Y lo queremos hacer mediante un sistema demasiado sencillo, un sistema en el que no se requiere tantas formalidades, tantas cuestiones administrativas que nos castigan mucho. Tenemos que darle libertad al contribuyente que paga sus impuestos. El trabajo del contribuyente es generar riqueza para que así se generen los impuestos y venga y me los pague a mí como gobierno. Pero, ¿qué pasa cuando no hay utilidades? ¿Qué pasa cuando no hay riquezas? ¿Qué pasa cuando no se incrementa la base gravable, la base de contribuyentes para recaudar más? Eso es lo que necesitamos. Y con este sistema es lo que pretendemos.
Porque con este sistema, al ser fácil la facturación, al ser inmediata, al no tener requisito alguno, al no tener tanta formalidad, pues todos nos vamos a tener que adecuar a facturar y a que nos facturen. Pero aquí lo importante es que ustedes, como personas recaudadoras de nuestros impuestos, pues administren bien nuestros recursos. Y les quiero decir que voy encaminado a que no haya evasión fiscal, que nadie podamos evadir un solo peso de impuestos. Les estoy hablando en materia de IVA, que como lo puedo hacer en cualquier impuesto, pero hoy les quiero demostrar mi proyecto en materia de IVA. Este proyecto no permite la evasión fiscal. Este proyecto no le permite la evasión fiscal ni a mí, pero tampoco le permite la evasión fiscal a esos poderosos de nuestro país. Con este proyecto nadie podemos evadir impuestos. Para eso está diseñado. Con este proyecto, si hay alguien que pueda evadir impuestos en materia de IVA, toda aquella persona que pueda evadir un peso de impuestos en materia de IVA, lo invitamos para que participe y demuestre que nuestro proyecto no es aplicable en nuestro país en virtud de que pues, va a permitir la evasión fiscal y en ese tenor pues no va a funcionar. Se acabó la corrupción, señores. Tanto chicos como grandes a pagar impuestos. Aquí se acabaron los privilegios. Aquí no hay privilegios para nadie. Aquí todos somos contribuyentes y todos tenemos que pagar impuestos. Aquí se acabó el compadrazgo. ¿Por qué? Porque en este sistema nadie puede evadir impuestos. Ni el más alto funcionario va a poder burlar este sistema. De tal manera que si hay una persona que deba 10 pesos de IVA, tendrá que pagar 10 pesos de IVA. Pero si hay una persona que tiene que pagar 10 millones de pesos de IVA y no los quiere pagar, que porque él es un alto funcionario, o que él tiene muchas palancas, o que él tiene muchos compadres y que él es muy poderoso, pues lo siento mucho, señor, pero ya no va a poder evadir impuestos, ni usted ni yo. Este proyecto es un proyecto que pudiera decirse perfecto. Faltaría probarlo, faltaría ver si lo que estamos manifestando es cierto. Tampoco somos perfectos. También puede ser que nos estemos equivocando, pero tenemos la convicción de cambiar a México y tratar al menos de combatir la corrupción. ¿Y cómo queremos combatir la corrupción? Aplicando un sistema que se encargue por sí solo de recaudar nuestros impuestos. ¿Qué quiero decir por sí solo? Que no necesite la participación de las personas para que los impuestos lleguen a las arcas del gobierno. ¿Por qué? Porque si permitimos que entren esas manos sucias, nuestro país
nunca jamás va a progresar. Así es de que queremos decirle, señor gobierno, que a nuestro juicio están equivocados. El proyecto de reforma que usted pretende aplicar, gracias a que nuestros diputados y senadores lo aprobaron, pues a nuestro juicio son actos equivocados. Hay alternativas mejores, a nuestro juicio, de lo que ustedes nos están planteando. Pongo a su disposición este proyecto para que se dé cuenta que con él no podemos evadir impuestos, ni chicos ni grandes, y que es un sistema incorrompible. Es un sistema que nadie lo va a poder corromper. Para eso está diseñado. Pero también, señor presidente de la República, debemos saber y darnos cuenta de lo que está pasando con nuestros impuestos. ¿A dónde se van? ¿Quién se los lleva? ¿Por qué México nunca crece? ¿Por qué no hay desarrollo en México? ¿Por qué siempre estamos empobrecidos en México? ¿Por qué siempre vivimos lleno de problemas? ¿Por qué no ser una potencia si México es rico? Es rico y tiene muchos recursos. No sé para dónde se vayan esos recursos, pero debemos investigar. Debemos darnos cuenta aplicando un proyecto que es este mismo, que combata la corrupción y que detecte para dónde se van esos recursos, quién se los lleva, por qué se los lleva. Darnos cuenta dónde nacen esos recursos y dónde quedan. Pero a lo mejor eso sería ya cuestión de hablar más detalladamente en ese sentido. Y en este sentido me voy a referir poquito. Les voy a decir hasta dónde pudiera ser capaz este proyecto. Porque en corrupción, pues ya estamos hasta el tope. Y ahorita lo que nos corresponde es atacar esa corrupción. Atacar el saqueo que tenemos en México, de tanto poderoso, de tanto compadre que hay en México. Como dijo por ahí una persona, un expresidente municipal, me parece, de por ahí de algún poblado de aquí de nuestro país, que dijo que él robó, pero poquito. Quisiera, señor, quien robó poquito, ese expresidente municipal, robó poquito, pues quisiera yo que robara poquito con este proyecto. Porque este proyecto, eso poquito que usted robó, no sé cuánto fue lo poquito que usted robó, pero ese poquito, este sistema, me voy a referir a lo que es materia de IVA. Si usted me roba poquito, poquito le detecta el sistema. Pero lo importante es que el sistema le va a decir cuánto fue eso poquito. A lo mejor fueron 10 millones de dólares. Y si fueron 10 millones de dólares, tenemos un sistema que lo va a detectar. Y lo va a detectar en fracción de segundos. Ni siquiera en un segundo. Y le va a decir cuánto se está robando. Y le va a decir por qué se está robando. De tal manera que tenemos un sistema que cuando un contribuyente evade sus impuestos, este contribuyente les hace una auditoría en fracción de segundos. Pero vean lo importante de que se le haga una auditoría en fracción de segundos a un contribuyente. En fracción de segundos detecta
aquel evasor que evadió 1 peso, detecta al evasor que evadió 100 pesos, pero también detecta al evasor que evadió 100 millones de pesos. Pero no es eso lo importante, señores. Lo importante es que así como les detecta a ustedes la evasión, les detecta sus saldos a favor. Una persona que tiene 10 millones de pesos a favor, se les va a entregar inmediatamente porque el sistema detecta con toda seguridad de que usted cuando tiene un saldo a favor, es cierto, tenemos en nuestra base, en nuestro sistema, varias alternativas para que cuando el sistema lo detecte como una persona que tiene un saldo a favor y realmente sea corroborado por nuestro sistema, analizado y procesado, inmediatamente se le va a entregar su devolución sin necesidad de que el contribuyente tenga que hacer trámites y más trámites para poder solicitar esa devolución de impuestos. Aquí, con este programa, no se necesitan auditores. Ya los auditores ya se acabaron. El mismo sistema le hace auditoría. El mismo sistema le hace una auditoría en fracción de segundos cuando usted presenta su declaración y inmediatamente le regresa esa auditoría. De tal manera que cuando usted presenta su declaración y paga correctamente los impuestos, en fracción de segundos usted tendrá su auditoría. Y esa auditoría le va a decir a usted si cumplió correctamente, si tiene saldo a favor o si le falta pagar impuestos. Pero, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues un beneficio enorme que tenemos nosotros con este proyecto. Con este proyecto usted va a poder regularizar su situación. Usted ya no va a tener un delito fiscal, salvo que usted quisiera. ¿Por qué no va a tener problemas fiscales? Porque este sistema le permite a usted presentar su declaración y si en la auditoría que le arroja en fracción de segundos, el sistema lo encuentra como un evasor de impuestos, el sistema le va a decir cuál es la razón por la que usted evadió impuestos y le va a decir cuánto está evadiendo y le va a decir por qué está evadiendo. De tal manera que cuando usted se encuentre ante esta situación, pues puede revisar la información que usted tiene y darse cuenta si el sistema lo está detectando como evasor fiscal justa o injustamente. De tal manera que usted tiene todas las posibilidades y toda la facilidad de corregirse y se puede corregir cuantas veces quiera. Este sistema no hay límites para corregirse. ¿Por qué no hay límites para corregirse? Porque este sistema busca la perfección. Este sistema es un sistema perfecto. Podemos llamarlo así, un sistema perfecto. La perfección la va a buscar el contribuyente. ¿Por qué? Porque cuando el contribuyente encuentre esa perfección, el sistema lo va a liberar de todas las obligaciones. Porque cuando haya esa perfección por parte del contribuyente, el sistema no va a poder, o la autoridad competente no va a poder decirle que él está evadiendo impuestos porque hay una seguridad en nuestra base de datos o hay una seguridad por parte del gobierno de que ese contribuyente no ha evadido impuestos. Entonces, tenemos algo muy importante en cuanto a esto, que nosotros debemos llegar
a encontrar la forma de no tener una multa, de que el gobierno no pueda molestarnos en razón de que hemos cumplido en forma correcta. Eso lo logramos, o logramos que nuestro sistema nos arroje una auditoría en fracción de un segundo. Pero así también, en fracción de un segundo, se detecta a quien esté evadiendo impuestos, a quien no ha pagado. La ventaja de esto es que ya no va a haber terrorismo fiscal, señores. El terrorismo fiscal se terminó. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma garantía, las mismas posibilidades de cumplir en forma correcta. De tal manera que aquella persona que cumplió en forma correcta con el pago de impuestos, nadie lo va a poder molestar. No va a ser necesario, señores, que haya multas. Ya no se va a multar a las personas, salvo aquella persona que busque que la multen, ¿verdad? Porque a lo mejor esa es su intención. Pero el sistema les brinda toda la posibilidad de corregirse hasta que paguen sus impuestos correctamente. Pero eso sí, si una persona dejó de pagar un peso, el sistema le va a estar señalando como evasor fiscal hasta que pague ese peso que le quedó pendiente. Razón por la cual quiero decirles que necesitamos buscar esa perfección para evitar que el sistema se mantenga detectándonos como evasores fiscales. La ventaja de esto es que todo esto se lleva mediante unos actos muy sencillos, actos que no requieren de todo lo que el gobierno pretende implantar. Aquí en este caso, vamos a suponer que ustedes, para presentar una declaración, extraviaron alguna factura. No hay problema. El sistema, cuando ustedes no declaran sus impuestos en forma correcta, el sistema les ayuda y les dice cuál es la razón por la que ustedes no están cumpliendo en forma correcta con el pago de impuestos. De tal manera que tenemos muchas ayudas en ese sentido. Este programa nos ayudaría a eliminar muchas obligaciones a las grandes empresas. Con este sistema, nosotros estaríamos obligados a presentar nuestras declaraciones en forma individualizada y no se requeriría de retener impuestos, no se requeriría hacer una nómina, porque aquí es muy fácil pagar los impuestos a través de un proyecto de esta naturaleza. Pero eso sería cuestión de estudios posteriores, ya que ahorita lo que importa es demostrar que este proyecto tendría aplicación en todos los impuestos, pero nos estamos abocando a demostrarlo en lo que es el impuesto al valor agregado. Aquí es aplicable también para aquellas personas que tienen un IVA acreditable, pero que en base a sus actividades es necesario aplicar una proporción en donde el IVA que le resulte en sus gastos no es aplicable en su totalidad,
y tendrían que aplicar una proporción, pero mediante nuestro programa es factible llevar a cabo esa declaración. Aunque yo considero que la forma en que se aplica esa proporción es errónea, pues vamos a considerarlo así. Vamos a aplicar esa proporción en el caso del impuesto al valor agregado y lo va a contemplar nuestro sistema para efectos de prueba, para efectos de demostración. Aquí hay algo importante. Nosotros cuando presentamos, por alguna razón, equivocadamente nuestra declaración y que el sistema nos está detectando evasiones o que nos está detectando saldos a favor que no son los correctos o no son los esperados que nosotros teníamos contemplado, no hay ningún problema, porque el sistema nos guía hasta cumplir en forma correcta con nuestra declaración. Pero eso sí, mientras no cumplamos en forma correcta, el sistema nos va a estar detectando como evasores o nos va a estar detectando algún saldo a favor cuando a lo mejor no lo tenemos, ese saldo a favor, o a lo mejor no somos evasores. De tal manera que tenemos que cumplir tal como nos lo marca nuestro sistema para llegar a cumplir correctamente y no tener problemas con nuestras declaraciones. Aquí no es necesario un pago referenciado. No necesitamos complicar tanto el proceso de recaudación de impuestos. Este sistema es importante para todos los contribuyentes porque todo aquel contribuyente que cumpla en forma correcta con sus impuestos, la Secretaría de Hacienda o la autoridad fiscal puede liberarlo de obligaciones. Con eso nosotros demostramos que hemos pagado y cumplido y que nadie nos puede molestar. ¿Por qué la autoridad lo puede liberar de obligaciones? Porque en este sistema, cuando la autoridad detecte que usted ha cumplido en forma correcta con los impuestos, es porque hay una seguridad de un 100% de que usted también ha cumplido en forma correcta. Y en ese momento, la autoridad estará facultada para emitirle una liberación de sus impuestos por escrito y se lo puede mandar automáticamente a su domicilio. De tal manera que hay formas de que nosotros nos liberemos y estemos trabajando con libertad en nuestra empresa. A continuación, voy a hacerles un pequeño o una pequeña demostración de cómo trabaja nuestro proyecto. Nuestro proyecto está diseñado en un lenguaje de programación
Este programa lo tenemos instalado en nuestra computadora, pero este programa es aplicable en nuestro país, incluso lo podemos aplicar a nivel mundial. Y a nivel mundial detecta a los evasores fiscales. Pero estamos hablando de México. Y estamos hablando de que cualquier país, sin necesidad de una gran infraestructura, lo puede aplicar. ¿Y por qué me dirijo a otros países? Porque este país, este programa, este sistema, es cómodo tanto para el contribuyente como para el gobierno, que es quien recauda nuestros impuestos. A lo mejor a México, que no creo, pero a lo mejor a México no le gusta la idea. A lo mejor aquellos grandes que generan mucha riqueza y que pagan muchos impuestos o que tienen que pagar muchos impuestos, pues no les va a convenir. Y como ya conozco la corrupción en México, pues a lo mejor hay otro país que se interese por su gente, por sus contribuyentes, por el mismo gobierno, por facilitarle las cosas a todo el mundo y por recaudar en forma correcta y justa aquel impuesto que se genera en un país. Pero sí quiero dirigirme a México porque mi intención es terminar con la corrupción o atacar la corrupción, al menos en este sentido. ¿Y por qué digo que terminar con la corrupción en este sentido? Me estoy refiriendo a la recaudación de impuestos en materia de IVA. ¿Por qué terminaría con la corrupción? Porque aquí nadie va a poder evadir impuestos, o nadie vamos a poder evadir impuestos. Ni yo, que soy el creador de este proyecto, podría burlarme de mi país. Nadie se va a poder burlar de la gente que pagamos nuestros impuestos. Así es de que tenemos que pagar los impuestos tal como se han generado en nuestro país. Les voy a decir qué es lo importante de esto. En este punto que voy a tratar, señores, pongan mucha atención, nuestros contribuyentes de México. A partir de este momento, les voy a mencionar todo lo que ustedes necesitan o lo único que necesita un contribuyente para pagar sus impuestos. Y se van a dar cuenta que no es cierto del planteamiento que nos hace nuestro gobierno en nuestro país. Vamos a suponer que ustedes como contribuyentes, no me interesa qué contribuyentes sean, si es un contribuyente pequeño, un contribuyente muy grande, un contribuyente muy pequeño. Aquí lo importante es que necesitamos ampliar la base de contribuyentes y en cualquier país todos debemos de contribuir. Pero aquí necesitamos contribuir chicos y grandes, todos por igual. Necesitamos pagar los impuestos de forma correcta. ¿Y qué pasa cuando no hay evasión de impuestos? Pues que a lo mejor la tasa impositiva disminuye. ¿Por qué? Porque si incrementamos el padrón de contribuyentes, pues lógicamente vamos a ser más los que vamos a pagar. Y a lo mejor esa recaudación que necesitamos o que está fundada en una ley de ingresos, pues la obtenemos con un mayor porcentaje en nuestra tasa impositiva. De esto les quiero decir que a lo mejor si ahorita se cobra un 16%, a lo mejor
podemos cobrar un 8, un 9, un 7 o un 6 en materia de impuesto al valor agregado y recaudar lo mismo que recaudamos con una tasa tan elevada como es la del 16%. Razón por la cual le digo o me dirijo a cualquier país del mundo que pongan atención en lo que se tiene que hacer para lograr lo que les estoy diciendo sin poder evadir impuestos. ¿Quiénes? Nadie en nuestro país. Aquí no hay con que, compadre, yo te conozco, me debes favores, o favores van, favores vienen, yo soy diputado, yo soy senador, yo soy quien te puedo ayudar, yo soy jefe en la Secretaría de Hacienda y lo que te ofrezca, lo que se te ofrezca, podemos cambiar por favores, o yo soy un pequeño comerciante que te puedo ayudar, o yo soy quien sea. Pues esas cosas en materia de IVA se terminaron. Aquí sí podrán venir a darle abrazos y besos al sistema, pero el sistema nunca les va a permitir la corrupción. Es por eso y es en ese tenor que me estoy dirigiendo y refiriéndome a lo que es el combate a la corrupción. Claro, que falta mucho por hacer en materia de corrupción, pero yo como mexicano estoy poniendo mi granito de arena, porque incluso si yo soy corrupto, se me acabó, se me terminó lo corrupto, porque el sistema que estoy proponiendo no te lo va a permitir. Y aquí no puede evadirse un solo peso de impuestos en materia de IVA. Y les digo que un solo peso en materia de IVA porque este sistema está diseñado a prueba. Es un sistema que costó mucho, mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas desveladas, muchos problemas con las mismas autoridades de nuestro México, muchos problemas con personas con quienes ustedes ni se imaginan, enfrentarnos a actos de corrupción, enfrentarnos a corruptos dentro de las autoridades, y pues aquí estamos, y a lo mejor nos vamos a enfrentar a problemas más serios, pero no importa, a lo mejor ahorita nuestro gobierno trae problemas con estudiantes y pues a lo mejor me salvo en ese sentido, ¿verdad? Por no ser estudiante y a lo mejor pues no la trae contra mí, pero me voy dirigiendo a combatir la corrupción. Y les digo, este proyecto fue creado por determinadas personas en nuestro país, pero somos seres humanos, nos podemos equivocar o podemos estar equivocados en nuestro planteamiento. Que claro, en nuestro planteamiento viene más y más, y a lo mejor más investigaciones y más desarrollos, más infraestructura, más adecuaciones. Entonces, pues no nos queda otra más de que estudiar más, prepararnos más, y a lo mejor, pues como seres humanos nos equivocamos. Pero sí estamos tendientes a combatir la evasión fiscal y estamos dispuestos a demostrar nuestro proyecto. Invitamos a todas esas universidades, a todas esas escuelas preparatorias, a esos diputados y senadores, a nuestro gobierno federal y a todas aquellas personas que quieran participar para demostrarnos que nos pueden evadir un solo peso de impuestos.
con la aplicación de este proyecto. También invitamos a esos contribuyentes que quieran demostrar que es fácil la aplicación de este proyecto y que es fácil presentar una declaración de impuestos. Pues adelante. Estamos dispuestos a demostrarles, señores, a quien quiera, que con nuestro proyecto no hay nadie que pueda evadirnos impuestos. Nuestro proyecto está diseñado para no evadir un solo peso de impuestos. Pero si ustedes creen que pueden evadirlo o evadir los impuestos, quiero decirles que nosotros podemos diseñar este proyecto para que nadie evada una décima de centavo. Podemos hacérselo para que no evadan una décima, una centésima, una milésima o una 10 milésima de centavo, de acuerdo a la estructura que nosotros le demos a nuestro proyecto. De tal manera que queremos demostrarle el alcance de este proyecto. Pero no es tan estricto nuestro planteamiento. Ahorita lo tenemos planteado para detectar a los evasores fiscales en pesos. Entonces, vamos a ver si hay alguien que nos apoye, que quiera participar, que quiera aprobar el proyecto y que nos quiera demostrar que ellos o ustedes pueden evadir impuestos. Hay un reto, señores. Hay un reto para el mejor evasor del mundo. Ya no de México. Para el mejor evasor del mundo. Ese mejor evasor del mundo puede estar en cualquier parte. Un colegio de contadores, puede estar en una universidad, puede estar dentro del alumnado de una universidad, puede estar dentro del gobierno, dentro de la Secretaría de Hacienda, dentro del Servicio de Administración Tributaria o dentro de nuestros contribuyentes. Pero si ahí está ese evasor, lo invitamos para que nos ayude a aprobar nuestro proyecto. Y estamos dispuestos a hacer valer, hasta donde sea posible, nuestro proyecto, porque si hay alguien que evada impuestos a este proyecto y no lo detecte el sistema en fracción de segundos, nuestro proyecto no sirve. Aquella persona que logre evadirnos un solo peso ha logrado o habrá logrado combatir lo que aquí hemos dicho. En ese momento, nosotros nos convenceremos de que este proyecto no es lo que les he manifestado. Con respecto al funcionamiento y con respecto a lo que he mencionado, que no estoy de acuerdo en los planteamientos de nuestro gobierno, órganos legislativos y autoridades competentes, pues ha sido todo. Y voy a pasar a mostrarles a esos contribuyentes. Pongan atención todos los contribuyentes. Pongan atención gobiernos de otros países del mundo. ¿Cómo pueden hacerle para recaudar los impuestos en una forma
sencilla, sin lastimar a sus contribuyentes, sin lastimar a aquellas personas que pagan los impuestos. Esos países que verdaderamente se preocupan por su gente, por aquella gente que trabaja, aquella gente que produce sus impuestos, ¿sí? Aquellos gobiernos que no pretenden que su pueblo los mantenga como unos reyes, aunque no se lo merecen. A esos países les digo que pongan atención, contribuyentes de México, de lo que tienen que hacer para pagar los impuestos. Voy a demostrarles qué requiere una persona para presentar su declaración de impuestos. Con lo que vamos a hacer es suficiente para recaudar los impuestos. Aquí no se requieren de declaraciones informativas. Aquí no se necesita una declaración anual. Aquí, con solo presentar esta información, el sistema que ustedes van a ver a continuación va a hacer todo su trabajo y detectar a esas personas que están evadiendo impuestos. Y lo va a hacer en fracción de segundos. Pongan atención, contribuyentes de México. No dejen de ver esto que tienen que hacer ustedes porque es importante para ustedes. Esas pequeñas carpinterías de México, esas carnicerías, esas fruterías, esas tiendas de abarrote, esas pequeñas farmacias, todas esas pequeñas ferreterías, medianos negocios, esos boleros que enriquecen a México, ¿sí? Deben de ser contribuyentes también, como cualesquiera, pero en una forma justa y correcta. Todos esos fotógrafos, todas esas personas que están establecidas en sus negocios, esas personas que venden cualquier producto y que tienen deseo de trabajar, deseo de superarse, vean lo que a continuación se les va a presentar. Esos talleres mecánicos, cualquier negocio que haya en México y que ahorita con las reformas fiscales están siendo atacados, pues pongan atención de lo que se necesita para pagar nuestros impuestos. Vamos a suponer que yo como contribuyente, como lo tenemos que tener todos en un negocio, tengo mis facturas de ventas. Tenemos estas facturas de venta. Todos los negocios conocemos lo que es facturar para poder pagar nuestros impuestos. Debemos de facturar todas nuestras ventas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la actualidad no se facturan nuestras ventas por algunas situaciones que consideramos nosotros de mala infraestructura. Pero vamos a suponer que nosotros ya presentamos nuestras ventas que tenemos con facturas y que tenemos con el público en general. Ya las tenemos. Ahora vamos a presentar nuestra declaración. Pero también en nuestros negocios. En todos nuestros negocios existen gastos, no nada más ventas. En nuestros gastos que tenemos aquí, en este sistema, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un IVA acreditable y tenemos lo que nosotros pagamos a nuestros proveedores. Vamos a suponer que usted tiene una tienda
de abarrotes. O vamos a suponer que usted es un mecánico y que factura todos sus servicios y que también pide sus gastos. Cuando usted lleva a cabo sus gastos, no le compra a un solo proveedor. Vamos a suponer que en todas estas compras que usted tiene o gastos, vamos a suponer que usted tiene a 5 proveedores. Fíjense por qué no necesitan contador. Usted, cuando tiene todos sus gastos, toma los gastos de un proveedor. Enseguida, toma los gastos de su otro proveedor. Tomamos los gastos de su otro proveedor. Apartamos los gastos de su otro proveedor. Y por último, nos queda otro proveedor con todos estos gastos que hicimos y que nos marcan el subtotal que ustedes tienen más el IVA. IVA que ustedes pagaron en sus gastos. Todo el IVA que tiene sus gastos es un IVA que ustedes pagaron. Les estamos hablando de un IVA pagado para que ustedes nos entiendan, que también se llama IVA acreditable. Entonces, este IVA es un IVA que ustedes pagaron y así lo denominamos nosotros en nuestro sistema, IVA pagado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dirigirnos a la mayoría de los contribuyentes y dirigirnos de una forma que nos entienda. Después de eso, ustedes tienen ventas, como ya lo veíamos ahorita, y sus ventas están relacionadas con los clientes que ustedes tienen. Vamos a suponer que en las ventas ustedes tienen a 3 clientes. Este es un cliente, este es otro cliente y este sería otro cliente. Estos clientes, señores, y estos proveedores a quienes ustedes, como cualquier negocio, les compran y les venden, se genera IVA, pues son los proveedores y clientes que todo negocio tiene, cualquier farmacia, cualquier abarrote, cualquier tiendita de la esquina, debería de tener y debería de tener facturado porque esa es la base para pagar nuestros impuestos. No se le puede permitir a nadie tener mercancía que tiene a la venta sin facturar. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos ampliar el padrón de contribuyentes, necesitamos obligar a que las compras, todas las compras que se hagan en cualquier negocio, tengan factura. ¿Y por qué obligarlos? Porque es la base para pagar nuestros impuestos, es la base para generar impuestos, es la base para incrementar el padrón de contribuyentes. Además, la persona no tiene por qué oponerse porque un gasto es un beneficio para su negocio y le daría la pauta para cumplir en forma correcta con el pago de sus impuestos. De tal manera que nosotros debemos de encontrar una relación entre el contribuyente, el por qué pagar sus impuestos y el porqué de la recaudación. De tal manera que si nosotros le proporcionamos a un contribuyente toda la facilidad para que pague sus impuestos en forma justa y correcta, pues él nunca va a trataría de
evadir impuestos. Nunca trataría de no pagar los impuestos que debe de pagar. Máxime, si no, el no hacerlos le va a traer consecuencias y le va a traer problemas que creo yo que a ninguno de nosotros nos convendría ni nos beneficiaría en ese sentido. A continuación, vamos a decirles cómo le haría un contribuyente para presentar su declaración de impuestos. Vamos a mostrarles nuestro programa a través del cual se presentará el pago de impuestos. Es un programa muy sencillo, es un programa que toda la gente o todos los contribuyentes entienden, y lo importante de este programa es que es un programa que les da mucha confianza, un programa que les ayuda a pagar verdaderamente sus impuestos en forma correcta, un sistema que los guía, un sistema que te ayuda a pagar los impuestos cuando tienes errores, cuando has cometido errores, cuando te has equivocado, sin ninguna sanción. Es un programa que no ocupa gran parte en tu computadora, no es difícil de entender, es un sistema que te recibe la información al momento que quieras, lo puedes corregir al momento que quieras, puede ser llenado por cualquier persona. Si tú no puedes con tu negocio, cualquier persona te puede ayudar. Si esa persona se equivoca en tu declaración, el sistema te ayuda en la corrección de esa información que has metido erróneamente. Vamos a terminar con esto demostrando lo fácil que sería para el contribuyente presentar su declaración. Fíjense bien lo único que tiene que hacer el contribuyente. Ya vimos que aquí tenemos lo que son ventas, ya vemos que tenemos lo que son los gastos que tiene o las compras que tiene todo contribuyente en un negocio. Aquí tenemos, como dijimos, el IVA que pagamos y el IVA que cobramos. Eso nos lo marca la factura, cosa que el contribuyente no va a tener ningún problema para identificarlo. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer el contribuyente es pedir su factura, y ahí en su factura viene el IVA que le cobran y también el IVA que le cobran y el IVA que él cobra cuando vende. Eso es lo único que necesita el contribuyente tomar de sus facturas para presentar su declaración. Y ya después de esta declaración no se necesita absolutamente nada. El sistema con esta declaración te va a detectar si estás pagando correctamente tus impuestos, te va a detectar si has evadido impuestos, pero también la ventaja es que te va a detectar si tienes saldos a favor y te va a decir si realmente ese saldo a favor corresponde a una realidad, y te va a ayudar cuando te detecte como evasor, porque te va a decir por qué o las razones por las que estás evadiendo, y te va a permitir corregirte en base a los errores que hayas cometido, de tal manera que ya no se te va a poder multar, ya no vas a tener problemas fiscales, el terrorismo fiscal se acabó, ya no hay auditores, ya no hay auditores que en determinado momento vengan a falsificar una información para que
el contribuyente no pague los impuestos en forma correcta. Entonces, hay muchos beneficios con este proyecto para las personas, tanto contribuyentes como gobierno en un país. Vamos a ver lo único que necesitan los contribuyentes para presentar sus declaraciones. Vamos a observar, vamos a pasar aquí y vamos a ver nuestro programa. Aquí tenemos el programa que nos sirve para presentar nuestra declaración de impuestos. Este es el programa diseñado en materia de IVA como elemento clave para hacer nuestra prueba. Quiero decirle a todos los contribuyentes de México, al gobierno federal, nuestros diputados, nuestras autoridades, que lo único que se tiene que hacer es presentar la declaración de esta manera. Lo único que necesita el contribuyente en este proyecto es presentar su RFC. Todo contribuyente en México o en cualquier país del mundo se identifica con un RFC. En este caso, nuestro proyecto ha tenido como base un RFC numérico a manera de prueba, pero como todos sabemos puede ser numérico o puede ser alfanumérico dependiendo de la necesidad de la autoridad para identificar a cada uno de los contribuyentes. En este caso nosotros vamos a presentar la declaración de un contribuyente y se van a dar cuenta ustedes de cuánto se tarda un contribuyente en presentar su información y qué tanto es lo que va a informar el contribuyente. Lo único que tiene que hacer el contribuyente es presentar su RFC, como lo vamos a hacer en este momento. Aquí, como lo estoy señalando, aquí en este punto vamos a presentar el RFC del contribuyente que va a declarar. Vamos a suponer que va a declarar el contribuyente número 2. Aquí ponemos el contribuyente número 2. Aquí apareció el contribuyente número 2. No sé si lo alcance a percibir nuestra cámara, pero aquí pusimos el contribuyente número 2. Al poner el contribuyente número 2, que él está presentando su declaración, nos pasamos al trimestre o al periodo que se va a declarar. En este caso, si ustedes se fijan, pasó el cursor a este punto en donde vamos a decir, vamos a declarar el mes, el trimestre, el bimestre, el semestre, dependiendo del periodo que nos marque la Secretaría de Hacienda para cumplir con nuestras obligaciones. Y lo único que debemos hacer, señores, es señalar el trimestre. Vamos a señalar el trimestre 1. Vamos a ponerle el trimestre 1 del año del 2014. Ya se nos brincó hacia acá el cursor y vamos a señalar el año 2014. Aquí le ponemos 2014 y si ustedes se fijan, ya nos procesó la información y de inmediato pasa el cursor a esta posición. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? ¿Qué se hace en esta parte de que nos está pidiendo nuestro sistema? Esa información. Cuando nosotros damos los datos, automáticamente aparece el nombre de la persona y nos pide que declaremos que esta persona va a declarar su información en este pequeño recuadro. Entonces, ¿qué es lo que debe presentar el contribuyente en esta columna? ¿Qué debe presentar en esta columna? ¿Qué se va a presentar en esta columna? ¿Y qué se va a presentar en esta otra columna? Lo único que tiene que hacer el contribuyente en esta parte va a presentar el RFC de la persona a quien le cobró IVA. Y en esta columna va a poner la cantidad de IVA que le cobró a esa persona. Fíjense bien ustedes nada más.
Esta información se saca, señores, de las ventas que nosotros tenemos facturadas. En este recuadro vamos a ver nosotros a quién le cobramos nosotros IVA en nuestras ventas. Entonces, este contribuyente número 2 va a presentar su declaración y va a decir: a la persona que tiene RFC número 1, como lo señalamos aquí en este punto, yo le cobré 450 pesos de IVA. Terminamos con esto y decimos: al contribuyente número 3, yo le cobré 460 de IVA. Al contribuyente número 5, yo le cobré $1 de IVA. Seguimos aquí diciendo que al contribuyente número 6, yo le cobré $9 de IVA. Y terminamos diciendo que al contribuyente número 3, aunque ya lo teníamos acá arriba, pero vamos a suponer que se nos pasó una factura y vamos a declararla también, decimos que al contribuyente número 3 le volví a cobrar $8 de IVA. Aquí en este momento, señores, observen ustedes cómo en este momento terminamos con la declaración de nuestras ventas. En este momento nos dice en la parte de abajo que si es todo, le ponemos que sí. Inmediatamente, como ya dijimos que es todo aquí en relación a nuestras ventas, nos vamos a las siguientes columnas en donde nos va a presentar la opción de capturar lo referente a lo que son nuestras compras o nuestros gastos. En nuestros gastos también vamos a dar información diciendo: este contribuyente que está declarando dice, yo al contribuyente número 7, con RFC número 7, le pagué 56 de IVA. Igualmente dice, al contribuyente número 4, yo le pagué 68 pesos de IVA. Y al contribuyente número 1, yo le pagué 5 pesos de IVA. En este momento, señores, terminamos nuestra declaración para el pago de impuestos. Como ustedes pueden observar, es lo único que tiene que declarar el contribuyente. Para eso no se necesita contador, no se necesita información alguna adicional a esto para poder cumplir con nuestra declaración y que nos diga el sistema si estamos cumpliendo en forma correcta o no estamos cumpliendo en forma correcta. Aquí al final nos dice que sí es todo, nosotros señalamos que sí, y si ustedes se fijan, se llenan los campos de nuestra declaración para ser enviada a las autoridades, quienes son los encargados de procesar la información y de recaudar nuestros impuestos. El mismo sistema le arroja a usted, le suma automáticamente sus columnas solo y pasa a lo que es el impuesto. Le determina automáticamente el impuesto que usted tiene que pagar. Cuando usted paga fuera de tiempo, pues aquí le detecta lo que es la actualización, ¿verdad? Vamos a actualizar, nos dice que si está seguro que es 0, le ponemos que sí, no tenemos actualizaciones. Vamos a suponer en esta, ¿está seguro que si es 0? Lo recargo, le ponemos que sí. Y nos dice que si está todo correcto. Si está todo correcto, pues le ponemos que sí. Si no está todo correcto, le ponemos que no y volvemos otra vez a corregir nuestra base de información para poderla enviar nuevamente a las autoridades hacendarias. En este caso, vamos a suponer que todo está correcto y que hemos terminado de presentar nuestra declaración.
Con presentar esta información únicamente nosotros hemos cumplido, porque el sistema ya tiene su auditoría. El sistema en este momento ya le ha hecho la auditoría. El sistema en este momento tiene a los evasores fiscales, tiene quien pagó correctamente sus impuestos y ya tiene la base para decirle a usted si ha pagado en forma correcta o no lo ha hecho, con solo presentar esta información. De tal manera que nosotros aquí, al decirnos que si está todo correcto, nosotros le señalamos que sí. Y si ustedes pueden observar, aquí nos dice que si desea seguir capturando alguna otra información, nosotros ya no queremos presentar ninguna información porque ya presentamos los datos necesarios para enviar la información y le ponemos que no. En este momento le ponemos que no y el sistema sale automáticamente de la base para presentar información en materia de IVA. Pero aquí nosotros podemos corroborar si es cierto o no es cierto que nuestro sistema nos hizo ya una auditoría para cada uno de los contribuyentes que hemos presentado nuestra declaración y si nos tiene como evasores o nos tiene como personas que hemos cumplido correctamente o con saldo a favor. Como ustedes pueden observar, podemos investigar nuestra declaración trimestral y la listamos en nuestro sistema y le decimos que nos muestre el trimestre, que fue el trimestre 1 del año 2014 y podemos observar que de inmediato el sistema, nos presenta las auditorías y nos presenta el por qué nosotros, como ustedes pueden observar, nosotros presentamos la información de un contribuyente y aquí se nos genera una serie de información que es base para nosotros darnos cuenta de los resultados que se nos presentan, que nos arroja el sistema, a través del cual nosotros podemos argumentar y ver si realmente es cierto o no es cierto y darnos cuenta de esa auditoría que nos hace el sistema. Aquí terminamos de esta información. Nos dice que si deseamos otro reporte le ponemos que no. Y aquí nos salimos de esta información. Pero es una información que nosotros podemos complementar con algunos movimientos que se nos presentan, ¿sí? Para poder nosotros darnos cuenta y comparar si realmente somos evasores o no somos evasores, o por qué somos evasores, o si estamos cumpliendo de forma correcta. Aquí nosotros tenemos en este apartado de movimientos o en este reporte de movimientos encontramos todos los movimientos generados por cada uno de los contribuyentes en nuestro país que nos van a servir como base para analizar nuestra situación en cuanto a la presentación de nuestra declaración y en cuanto a la información que nos detecte o que nos ha detectado el gobierno en cuanto a haber cumplido correctamente o a estar cumpliendo en forma incorrecta. De tal manera que de este reporte de movimientos nosotros podemos referirnos al trimestre 1 del que estamos hablando, nos vamos al año 2014 y nos vamos a verificar nuestra información que nosotros hemos presentado en nuestra declaración y vamos a referirnos al contribuyente número 2 y obtener nuestra información que nos va a servir como base para hacer una investigación en base a nuestra auditoría que se complementa con todos estos datos y así poder llegar y concluir de si estamos cumpliendo en forma correcta o estamos cumpliendo en forma incorrecta, pero podemos investigar y darnos cuenta del por qué hemos cumplido o del por qué no estamos cumpliendo.
De tal manera que es todo lo que tiene que hacer un contribuyente, no tiene que hacer más de lo que le estamos informando para cumplir con una información, para cumplir con una declaración y pagar en forma correcta sus impuestos sin poder evadir dichos impuestos. Aquí, cuando hacemos esta investigación, nos salimos de aquí, de esta ventana, nos pregunta que si deseamos otro reporte, le ponemos que no, porque nuestra intención es salirnos, terminamos con la información y de aquí podemos iniciar nuevamente la captura de información para otro contribuyente que quiera declarar. Aquí en este momento inicia otra vez el ciclo y el contribuyente lo único que tiene que reportar es el IVA cobrado y el IVA pagado. Y aquí en este sistema van las proporciones de IVA acreditable. En este sistema también se puede presentar esa declaración que se debe de presentar en esta parte para cumplir en forma correcta de acuerdo a la necesidad de cada una de las empresas, de acuerdo a lo que tenga que presentar. Con esta información que se presente es suficiente para detectar a los evasores fiscales y no se requiere ninguna otra información. No se requiere que tenga internet para llenar este sistema. No se necesita que tenga computadora, al menos en la forma en que el gobierno lo ha planteado. De tal manera que esta sería una forma para pagar nuestros impuestos, una forma sencilla, una forma que sería más conveniente que como lo marca nuestro gobierno. De tal manera que nosotros estamos buscando la facilidad para todos aquellos contribuyentes que no tienen posibilidad o no tenemos posibilidad de pagar los impuestos de la forma en que el gobierno pretende hacerlo. Necesitamos, señor gobierno, un análisis más detallado, necesitamos oportunidades para nuestros contribuyentes, necesitamos ampliar la base de esos contribuyentes para que realmente sea equitativa la aportación por cada uno de los contribuyentes que habemos en México. Necesitamos combatir la corrupción, necesitamos que nadie podamos evadir los impuestos que se generan en este país. Necesitamos que tanto ricos como pobres sean detectados de lo que se llevan, que no permitan corrupción en nuestro país. Necesitamos que haya alguien que los vigile y ese alguien va a ser este sistema que le propongo, que simplifica trámites y que no le permite que se evadan impuestos, al menos en materia de IVA. Y este programa lo estoy planteando para México, pero también para cualquier país del mundo. Qué bueno sería que esos países que tienen muy alta tecnología y que tienen millones de contribuyentes con equipos de cómputo necesarios para pagar sus impuestos, qué bueno serían que disminuyeran la cantidad de computadoras a un 50%, o a lo mejor tal vez más, y recaudar más, evitar tanto gasto administrativo a sus contribuyentes, para que sea más fácil la recaudación y más fácil el proceso que se lleva para recaudar esos impuestos. Este es mi planteamiento, señor gobierno, y le digo que a mi forma de ver las cosas, este es un planteamiento muy personal. A mi forma de ver las cosas, se está actuando en contra de nuestros contribuyentes en forma equivocada. Los contribuyentes de México no nos negamos a pagar impuestos.
y no debemos negarnos a pagar impuestos, porque es de donde vive cualquier país. Por eso se los propongo a esos países pobres que no han podido alcanzar la infraestructura necesaria para recaudar impuestos en forma correcta, pues aquí está algo que les pudiera servir, algo que habría que probar, algo que habría que demostrar. Por último, no me queda otra más de que seguir con el reto para toda aquella persona que se sienta capaz de evadir un peso, un solo peso, en materia de IVA. Adelante. Estamos dispuestos a detectarle a esa persona esa evasión fiscal. Por último, quiero decirles que y agradecer las atenciones, primero que nada, a el gobierno de este país, los gobiernos fuera de este país y a todos los contribuyentes. Antes de despedirme, quiero darles las gracias y pedirles una disculpa de antemano si este proyecto no es tan efectivo como lo estamos manifestando, porque mi intención como mexicano es combatir la corrupción. Y ustedes saben que la corrupción en México está muy arraigada, pero la intención aquí está. Así es de que adelante a toda esa gente que quiera participar y que quiera que le demostremos que mediante un sistema fácil, sencillo, que no nos da problemas a ningún contribuyente, podemos lograr una recaudación y podemos incrementar el padrón de contribuyentes y también podemos disminuir en una gran medida el calentamiento global que se genera en todo nuestro planeta. Por mi parte es todo y de antemano le doy las gracias a todos por la atención a este video y esperemos que resulte algo en beneficio para todos los habitantes del mundo, no nada más para la gente o los contribuyentes de México. Debemos esperar un beneficio para todos los habitantes de este planeta. Gracias y nos despedimos de este video y esperemos que haya respuestas favorables a nuestra petición.